Más de 400 mujeres asesinadas. Más del 95% de los casos, sin resolver. Y lo peor no fue la brutalidad de los crímenes. Lo peor fue lo que hicieron las autoridades cuando las madres pidieron ayuda. Hoy vas a conocer la historia que el gobierno mexicano intentó enterrar durante décadas. El caso que llegó a una corte internacional porque México se negó a investigar. Y al final de este vídeo, vas a entender por qué un campo de algodón se convirtió en el símbolo más oscuro de la impunidad en América Latina. Y que encontraron ahí que cambió para siempre la forma en que el mundo entiende la violencia contra las mujeres. Pero antes de contarte lo que pasó, necesitas entender dónde pasó. Porque esta ciudad no era cualquier ciudad. Ciudad Juárez. Frontera con Estados Unidos. A finales de los 80 y principios de los 90, esta ciudad experimentó una transformación brutal. Las maquiladoras llegaron con promesas de empleo y desarrollo. Fábricas de ensamblaje de capital extranjero que producían para el mercado estadounidense. Y miles de jóvenes, la mayoría mujeres de entre 15 y 25 años, migraron desde las zonas más pobres de México buscando una oportunidad. Venían de Durango, de Veracruz, de Oaxaca. Dejaban atrás a sus familias, sus comunidades, todo lo que conocían. Llegaban solas a una ciudad que crecía sin control, sin infraestructura, sin redes de apoyo. Las maquiladoras les ofrecían salarios mínimos y turnos de madrugada. Entraban a las 4 de la mañana. Salían a las 11 de la noche. Caminaban por calles sin luz, sin transporte seguro, sin nadie que las protegiera. Aquí está el dato que necesitas recordar. Hasta el 70% de las víctimas trabajaban en estas fábricas. 70%. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Las mismas empresas que se beneficiaban de su trabajo, no ofrecían ninguna protección cuando salían de la fábrica. El progreso económico y la vulnerabilidad extrema existían en el mismo lugar, al mismo tiempo. La economía global se alimentaba de su labor, pero ignoraba su seguridad. Y fue entonces cuando empezaron a aparecer los cuerpos. Lo que voy a contarte ahora es difícil de escuchar. Pero es necesario. En 1993, los primeros casos comenzaron a documentarse. Mujeres jóvenes. Desaparecidas. Encontradas semanas o meses después en terrenos baldíos, en el desierto, en canales de riego. Los cuerpos mostraban signos de tortura. Violencia sexual. Mutilaciones. No era un caso aislado. Era un patrón. Silvia Elena Rivera Morales tenía 17 años. Trabajaba en una maquiladora. Desapareció en 1995. Su cuerpo fue encontrado meses después en una zona conocida como Lote Bravo. Una extensión de tierra desértica en las afueras de la ciudad. La investigación estuvo plagada de errores. Pistas falsas. Presión para cerrar el caso rápidamente. La madre de Silvia, María de la Luz Morales, fue una de las primeras en organizarse. Pero nadie la escuchó. 3 años después, Sagrario González. También 17 años. También empleada de maquiladora. Desapareció en abril de 1998. Su cuerpo apareció el 16 de mayo en un lote baldío. Su rostro se convirtió en el símbolo de una campaña que exigía lo mínimo, que dejaran de matarlas. Y mientras los cuerpos aparecían, ¿qué hacían las autoridades? Presta atención a esto porque es importante. Cuando las madres iban a denunciar la desaparición de sus hijas, ¿sabes qué les decían? Seguro su hija se fue con el novio. Mire cómo se vestía. Probablemente anda de fiesta. Si andaba sola de noche, algo andaba buscando. Los fiscales no investigaban. Criminalizaban a las víctimas. Las culpaban por su propia muerte. Este no era un error. Era una estrategia. Una forma de justificar la inacción. De explicar por qué nadie hacía nada. Y las familias quedaban solas. Sin respuestas. Sin justicia. Sin sus hijas. Pero las madres no se quedaron calladas. Y lo que hicieron después, enfureció a las autoridades. Ahora viene la parte que el gobierno no quería que nadie supiera. Cuando el Estado abandonó a estas familias, ellas se organizaron. Comenzaron a protestar.
A pintar cruces rosas en los postes de la ciudad. A buscar ellas mismas los cuerpos de sus hijas en el desierto. Con sus propias manos. Porque nadie más lo hacía. Fundaron organizaciones como Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Presionaron a la prensa internacional. Denunciaron la negligencia ante organismos de derechos humanos. Y el sistema respondió con amenazas. Periodistas que investigaban fueron intimidados. Algunos fueron asesinados. Las activistas recibían llamadas anónimas. Mensajes. Advertencias de que si no se callaban, serían las siguientes. Este ambiente de terror fue deliberado. No solo permitía que los crímenes continuaran. Silenciaba a cualquiera que intentara exponerlos. Durante años, muchas familias no se atrevían a denunciar por miedo a represalias. Fue en este contexto donde nació una frase que hoy conoce todo el continente. Ni una más. Piénsalo un momento. Estas mujeres estaban buscando a sus hijas en el desierto. Enfrentando a un sistema que las ignoraba, las amenazaba, las culpaba. Y aún así, no se rindieron. Si conoces a alguien que necesita entender por qué el movimiento feminista en Latinoamérica existe, por qué las mujeres marchan, por qué el grito de ni una menos resuena en cada país de la región, guarda este vídeo. Y entonces llegó noviembre de 2001. Y lo que encontraron en un campo algodonero, cambiaría todo. Este es el momento que forzó al mundo a mirar lo que México intentaba ocultar. 6 de noviembre de 2001. En un terreno baldío frente a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, conocido como Campo Algodonero, aparecieron los primeros cuerpos. Al día siguiente, más. En total, 8 mujeres. 3 de ellas fueron identificadas, Claudia Ivette González, de 20 años. Esmeralda Herrera Monreal, de 15. Laura Berenice Ramos Monárrez, de 17. Las 3 habían desaparecido meses antes. Las 3 habían sido reportadas como desaparecidas. Las 3 fueron ignoradas por las autoridades. Los cuerpos mostraban signos de violencia extrema. El horror estaba documentado en cada detalle forense. Pero la investigación fue un desastre calculado. La escena del crimen no fue protegida. Pruebas clave fueron destruidas o contaminadas. Testigos potenciales nunca fueron interrogados. Y las autoridades, en lugar de buscar a los verdaderos responsables, se apresuraron a culpar a chivos expiatorios. La teoría oficial apuntó a pandilleros locales. A cholos sin conexiones de poder. Sospechosos convenientes que podían ser encarcelados rápidamente para cerrar el caso. Aquí está lo que las autoridades no querían que conectaras. ¿Por qué tanta prisa por cerrar el caso? ¿Por qué tanta negligencia en la recolección de pruebas? ¿Por qué tanto interés en culpar a personas de bajo nivel social sin evidencia contundente? ¿A quién estaban protegiendo? Las madres de Claudia, Esmeralda y Laura no aceptaron esta versión. Llevaron su caso más allá de las fronteras mexicanas. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí, por primera vez, alguien escuchó. Lo que la Corte Interamericana declaró en 2009 humilló al Estado mexicano frente al mundo entero. El 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia. Y fue brutal. México fue declarado responsable de violar los derechos humanos de las víctimas y sus familias. No solo por no investigar. Por discriminar activamente. Por permitir que la violencia contra las mujeres se normalizara. Por crear un ambiente de impunidad donde estos crímenes podían repetirse sin consecuencias. La sentencia del caso Campo Algodonero se convirtió en un referente internacional. Por primera vez, un tribunal supranacional reconocía la existencia del feminicidio como un fenómeno específico. No homicidio. Feminicidio. La muerte de mujeres por el hecho de ser mujeres. México fue obligado a implementar medidas de reparación. A crear protocolos de búsqueda inmediata. A capacitar a sus funcionarios. A pedir perdón públicamente a las familias. Y el impacto se extendió más allá de las fronteras mexicanas. Esta sentencia impulsó la tipificación del feminicidio como delito en múltiples países de América Latina. Fue el cimiento sobre el cual se construyó el movimiento Ni Una Menos, que hoy conocemos. Pero aquí viene la parte más dolorosa de todas.
¿Recuerdas la cifra del inicio? Más del 95% de impunidad. Esa cifra sigue siendo la misma hoy. Las sentencias internacionales llegaron. Los protocolos se crearon. Las leyes se reformaron. Pero la realidad en las calles apenas ha cambiado. En 2010, un año después de la sentencia de Campo Algodonero, Marisela Escobedo fue asesinada. ¿Dónde? Frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Estaba ahí exigiendo justicia por el feminicidio de su hija Rubí. Había identificado al asesino. Había logrado que lo arrestaran. Había visto cómo lo liberaron por falta de pruebas. Y cuando protestó, cuando se negó a quedarse callada, la mataron a ella también. Antes de morir, dejó una frase que resume todo lo que estas mujeres representan: prefiero morir de pie que vivir de rodillas. El caso Alcácer de México no es solo historia. Es un espejo. Cada vez que una mujer desaparece y las autoridades dicen seguro se fue con el novio. Campo Algodonero se repite. Cada vez que una familia tiene que buscar sola. Campo Algodonero se repite. Cada vez que un caso se cierra con un chivo expiatorio mientras los verdaderos responsables quedan libres. Campo Algodonero se repite. Las cruces rosas siguen apareciendo en Ciudad Juárez. Las madres siguen marchando. Las estadísticas siguen creciendo. Pero ahora el mundo sabe. Y eso, aunque no sea suficiente, es algo que el silencio nunca logró. Si crees que estas historias merecen ser contadas, suscríbete. Porque en este canal no olvidamos a quienes la justicia abandonó. Y la próxima vez que alguien pregunte por qué las mujeres marchan en América Latina, ya sabes qué responder. Ni una más. Ni una menos.